que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Amén. Feliz día del Señor. Que el amor y el gozo y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Y hablando de gozo, fíjense, ayer tuve la oportunidad de venir a participar un momento aquí en la actividad que tuvimos. El garaje sale y la venta de alimentos. Y yo quiero darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Felicitar a todos mis hermanos que hacía mucho tiempo que no les miraba y que vinieron y colaboraron en esa actividad. Se sentía un amor, un gozo, una armonía. Era algo impresionante, era algo edificante, algo que llenaba de ánimo. Entonces, eso es bonito, porque eso que decíamos en la clase pasada, eso nos ayuda a sellar las aberturas para que la serpiente no entre y muerda. Y continuemos, hermanos, yo les animo a que continuemos cerrando portillos para que la serpiente no entre y sigamos hacia adelante sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Porque ya dijimos en la clase pasada que el pueblo se desanimó por el camino. Así que yo quiero felicitar a todos ustedes que llaman, que apartan este lugar para venir a tener este momento de adoración y alimentar su alma, alimentar su espíritu, alimentar su mente para continuar hacia adelante, a que lo sigan haciendo. Y aquellos mis hermanos que lo hacen a la 1 o a las 6 de la tarde, también continúen haciéndolo. Y yo quiero exhortar, quiero animar, por favor, a todos aquellos que les ha ganado esta situación y que no voy a decir que están aprovechando, porque no están aprovechando la oportunidad, la están desaprovechando para ausentarse. Yo quiero animarles, hermano, para que no quedemos postrados en este camino, que nos animemos, porque el Señor, ya dijimos en la clase pasada, Él no quiere desanimar a nadie, pero si usted quiere desanimarse, razones y motivos van a sobrar. Así que en el nombre del Señor, por favor, animémonos a seguir hacia adelante. El tema de esta mañana se titula Coherederos. Fíjense, esos cantos estuvieron apropiadísimos para... Se me perdió la nota. Ah, no, aquí está. Ya me había asustado. El tema se titula Coherederos y los cantos estuvieron muy apropiados para este tema. ¿Alguien sabe lo que significa ADN? A lo mejor la primera palabra, si alguien sabe, se anima, ¿verdad? Nuestro hermano Livia a lo mejor se anima, pero no creo que lo sepan porque es una palabra bien complicada. Así como vamos a ver adelante las hijas de Zelofejad. ¿Alguien conoce los nombres de las hijas de Zelofejad? Ahorita vamos a ver. Bueno, mire, ADN significa ácido, la A, y la D significa desorribibonu, y luego dicleico, la D. Esa es eso significa ADN.
ni me atrevo a repetirlo. Es más fácil decirle que es un ingrediente, algo, una esencia, un constituyente en los núcleos de las células, que su principal constituyente es el material genético en los seres vivos. O sea, es aquello que heredamos de nuestro papá y de nuestra mamá, para que nuestro pelo, nuestros ojos, si nuestro papá es de ojos azules, ¿verdad? A lo mejor tal vez el hijo no, pero el nieto tal vez sale con ojos azules, la estatura y muchos otros rasgos que se heredan debido a esas tres letras, a esa ADN. Bueno, el tema fue sacado de Romanos 8:17. ¿Me sigues, hermano, por favor? Dice así Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué no titulamos el sermón Herederos? ¿Por qué coherederos? Bueno, van a ver el argumento que me encontré para haberle titulado mejor coherederos. En Hebreos capítulo 1 y versículo 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras al ser humano a través de los profetas en tiempos pasados, que ahora en este tiempo Él nos habla por medio de ningún otro santo, ningún otro profeta, ¿verdad? Por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, por él Dios hizo el universo y lo ha constituido pues heredero de todo. Entonces, si vamos a leer Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo es el heredero de todo, pero al convertirnos en hermanos de Cristo, hijos de Dios, nos convertimos en coherederos. ¿Qué es lo que significa coherederos? ¿Verdad? Cuando nos unimos a heredar una herencia. Según estaba platicando con Cory, y le digo: dime algo de qué tú sabías de alguna herencia. Y me dice: pues yo lo que sé es que César estaba chiquito y que desde entonces hay pleito con la herencia de Cantinflas. Dicen que es su sobrino y su tío, que es un pleito, que pues ha sido un problema eso de las herencias. Entonces, yo no sé si usted ya hizo su testamento. Yo ya hice el mío, ya puse la guitarra roja, le queda a fulano, la guitarra azul le queda a fulano, aquellos libros le queda, ¿verdad? Para que quede bien estipulado quién va a quedar con las cosas. Porque el problema de Cantinflas es que creo que hizo cosas aquí con compañías en Estados Unidos, su hijo lo naturalizó mexicano, o sea, hubo mucha controversia con su testamento. Entonces tiene que el testamento quedar claro, así como a una canción que escribió un cantante cubano. Él decía que como no se sabe, que la muerte anda en secreto y que no se sabe el día de mañana, por lo tanto voy a hacer mi testamento. Y empezó a decir: bueno, pues le debo, y empezó a decir todo lo que debía. O sea, su testamento era pura deuda. Le debo a Julián. En cambio, la de Rigo Tobar es diferente, ¿verdad? ¿Han oído el testamento de Rigo Tobar? Él le deja a cada novia diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, así que tengamos mucho cuidado si tenemos cosas que heredar. Hagamos nuestro testamento. Mire, Abraham tenía 75 años cuando Dios se le aparece, y ya han pasado muchos años, y él está triste porque no tenía hijos, no tenía herederos. Entonces allá Dios le había dicho que dejara su tierra, su parentela, que iba a ser de él una gran nación, que lo iba a bendecir, y que todo el que bendijera a él iba a ser bendito, y que todo el que maldijera a Abraham iba a ser maldito. Fíjense qué interesante. Entonces, en el capítulo 15, versículo 4, nos dice que vino la palabra de Jehová diciendo a Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Porque Abraham pensaba de que como no tenía hijo, su esclavo, su criado en su casa, el damaseno Eliezer, que él iba a ser su heredero. Y pues sí, si no tenemos familia, si no tenemos hijos, ¿verdad? Pues tenemos que buscar a alguien, aunque no sea de nuestra familia, y dejar la herencia. Las hijas de Zelofejad, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe los nombres? La primera yo me acuerdo porque es mala. Nada más le pongo una A más y es mala. Este Zelofejad o Zelofead se cuenta desde José, se cuentan 6 personas. Se cuenta José, Manasés, Equir y otros nombres, son 6 personas. Entonces, si llegamos a las hijas de Zelofejad, ¿qué vendrían siendo de José? Bueno, familiares, ¿verdad, Alejandro? Entonces, esta sí, una se llamaba Mala, la otra se llamaba, me acuerdo porque nada más le cambio el nombre de Noé, ella se llamaba Noa. Y la otra se llamaba, a ver, la mente traiciona a veces, pero una se llamaba Milca, la otra se llamaba Ogla y la otra se llamaba Tirsa. 5 hijas tuvo este hombre, fíjense. Y lo interesante es que a la hora que están repartiendo las heredades, las tierras, a ellas por ser mujer no les dan. Entonces pues no se quedaron calladas y fueron con Moisés y con los ancianos de Israel y le dijeron lo siguiente, número 27:4: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. No se quedaron calladas, fueron a buscar, porque el papá había muerto allá en el desierto. Entonces, pero ellas llegan con un argumento, ¿verdad? Oye, mi papá no anduvo en los argüentes de allá de Coré, él no anduvo metido en los que protestaron con Dios, él murió en su propio pecado, dice. No se sabe, ¿verdad?, de qué murió, pero llegan con ese argumento. Entonces Moisés, en su sabiduría, va y le presenta este caso a Dios. Y Dios le dice, fíjate que sí, tienen razón, dales herencia. Así que si tenemos derecho, ¿verdad?, vamos a pedir, y hay que llevar argumentos para que haya herencia. ¿Quiénes no conocen la parábola del hijo pródigo? Yo creo que la mayoría es una historia, es una parábola, es una enseñanza, como decía un hermano, fenomenal, estupenda, grande, profunda, muy, muy bonita para cada uno de nosotros. Dice Lucas 15:11 que este hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Yo no sé si Jesús, porque me llama mucho la atención, normalmente las herencias se dan cuando el testador o el padre muere, y en este caso se le dio la parte que le correspondía en vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de andar pidiendo las herencias. Por ejemplo, hay herencias que son malas, que a veces nos van a traer problemas, nos van a traer dificultades. Miren lo que dice Proverbios 11:29: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo de su... y el necio será siervo del sabio de corazón. Hay una historia muy interesante, creo que ya viene ese proyecto de Operación Jefté. Bueno, mire, Jefté, aquí en esta parte se dice de que él era hijo de otra mujer, pero es una forma, ¿verdad?, respetuosa de decirlo, pero él era hijo de una ramera. Entonces, él creció con sus hermanos mientras su papá estuvo vivo, pero cuando su papá murió, los hermanos lo corrieron y le dijeron eso: tú eres hijo de otra mujer. Dice Jueces 11:2: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Miren más. Lamentablemente hay consecuencias, ¿verdad?, para que haya problemas en el futuro con respecto a las herencias.
Pero bendito sea nuestro Dios, nosotros no vamos a tener ese tipo de problemas, porque Dios sabe bien quiénes son los que van a coheredar con Cristo Jesús. Miren el caso de Saúl. En tiempo del rey David, segundo de Samuel 21:1, dice de que vino un hambre a la tierra por 3 años consecutivos. Y el rey David consultó a Jehová por qué aquella hambre. ¿Y sabe qué le dijo Jehová? ¿Cuál era la causa? Le dijo Jehová: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Usted puede investigar más acerca de esta situación. ¿Por qué vino esta hambre? ¿Por qué vino esta situación? Por causa de actitudes y por actos de personas en el pasado. Por eso había venido esta situación. Así que a veces hay herencias que lamentablemente no son buenas. Así que tengamos cuidado. Miren lo que tuvieron que hacer. Los gabaonitas pidieron a 7 hijos de la descendencia de Saúl, que tuvieron que pagar las consecuencias de los errores de él. Dice el versículo 9: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7 personas. En culpa, ¿verdad? Pero pues alguien tenía que pagar por aquellas cosas. Ahora fíjense, hay personas que no van a heredar. Como dice aquí en 1 de Corintios capítulo 6:9, empieza con una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Capítulo 15 y versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso vamos a tener que recibir un cuerpo nuevo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha, hermanos, entre nosotros. La carne y el espíritu se oponen. Hay un pleito y una batalla que nosotros tenemos que estar luchando continuamente. Y mire lo que dice el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Las contó cuántos fueron? Son bastantes, ¿verdad? Y luego termina con cosas semejantes. Entonces, y luego continúa diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Fíjense ahí la clave: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, una cosa es que de repente nos descuidemos y caigamos en alguna situación, pero nosotros tenemos que inmediatamente enmendarnos, arrepentirnos, buscar el cambio, pedir la ayuda de nuestro Dios y continuar hacia adelante. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tener ese tipo de actitud y no quedarnos ahí practicando ese tipo de cosas, porque si no, no se hereda el reino de los cielos. Miren lo que dice Hebreos 12:17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? De Esaú, que vendió su primogenitura, que vendió su bendición, y después dice que la procuró con lágrimas, pero ya no la pudo heredar. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Cristo no quiere partir herencias materiales. Miren lo que dice Lucas 12:13. Llegó una persona de la multitud y le dijo: maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y mire la respuesta de Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Jesús no quiere meterse en esas situaciones de herencias o de cosas materiales. Él quiere que compartir su herencia con nosotros, pero la otra, la vida eterna. Exactamente. Así que ni se le ocurra a usted pedirle a Jesús que le ayude con esto de cosas materiales. Le va a decir que no, que él no ha sido puesto para eso. Versículo 15, fíjense lo que yo creo que él detectó esto en esta persona, porque enseguida le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y miren lo que dice el 34: porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No está el hermano Andrés, ¿verdad? Porque el hermano ya estaría contando los versículos que estamos leyendo. Bueno, nomás son como 60. Bueno, tenemos algunas preguntas. Marcos 10:17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, ahí le puse un colorcito rojo porque quiero que vayan identificando los cambios de términos y de palabras que hace cada evangelio, para que la comprensión de todo el argumento sea mejor entendido. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahí tenemos una pregunta. Y la actitud de la persona dice que llegó corriendo e hincado de rodillas, ¿verdad? Una actitud, una pregunta. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, porque Jesús le da la respuesta y le dice, ¿verdad? Cumple los mandamientos, ama a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y vas a heredar la vida eterna. Pero dice que le dijo: no, pues yo eso ya lo hago desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: pues una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Mire qué privilegio, no cualquiera tenía ese privilegio de andar siguiendo a Jesús, pero tenía que vender todo. Y dice que tenía muchas posesiones y que se fue triste. Entonces Jesús ahí dice que es muy difícil que alguien, pero fíjense lo que dice, no es alguien que sea rico, sino alguien que confía en las riquezas. Es muy difícil que entre al reino de los cielos. Entonces los discípulos se asombran por estas palabras y le dicen a Jesús: cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Entonces en el versículo 26 ellos se asombran aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí está otra pregunta. Mateo, ahora nos pasamos a Mateo, porque ahí tiene otro tipo de expresiones. Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Miren nomás que bueno es nuestro Dios. Versículo 27: entonces respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí está la otra pregunta, porque en otros evangelios nada más dice: te hemos seguido y hemos dejado todo, pero no hace esta pregunta: ¿qué pues tendremos? Se animó Pedro a hacer la pregunta: ¿qué pues tendremos? Versículo 28, Jesús dice: de cierto os digo que en la regeneración, pon atención, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿estamos siguiendo a Jesús? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es importantísimo y es profundo, hermano. Yo no lo puedo entender, es profundísimo. Y ahora está otra parte ahí con rojo, en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100
veces más, porque en otros evangelios dice mucho más, pero aquí me llamó la atención que dice 100 veces más, y heredará la vida eterna. Ahora nos pasamos a Marcos 10:30, que dice, el que haya dejado todo eso, dice que no reciba 100 veces más, pero fíjense lo que agrega ahí. Ahora, en este tiempo, ¿lo creemos, hermano? Fíjense, 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero añade con persecuciones, hermano. Así es. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? Lucas 18:29. Pero el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Este ya lo leímos entonces. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Fíjense, aquí ya no es uno que llega corriendo y se hinca delante de él, sino que es una persona importante, es un intérprete de la ley. Este no se hinca, se levanta y le dice para probarle, fíjese, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Se dan cuenta de las diferentes actitudes, pero después de la enseñanza que Jesús le da, yo creo que no le quedó ganas de andar con este tipo de actitudes, porque le cuenta la famosa y la poderosísima parábola del buen samaritano. ¿Quiénes conocen la parábola del buen samaritano? Es una enseñanza fabulosa. Entonces, esa es la enseñanza que le cuenta Jesús a este intérprete de la ley. La respuesta que Jesús le da es versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es importante, hermanos, que nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios, que nosotros nos dejemos inspirar, redarguir y enseñar por el Santo Espíritu, para que podamos saber cómo ser salvos. No vaya a ser que pensemos de que somos salvos y no somos salvos, ¿verdad? Entonces, pero hay algo muy importante, mire, que Dios hizo o ha hecho con cada uno de nosotros, especialmente con aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos confesado a Jesús y que nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. Ya nuestro hermano Gregorio lo mencionó. Hay tristeza, pero hay alegría también. Hay tristeza por todas estas situaciones de nuestros hermanos hondureños, nicaragüenses que están atravesando. Que Dios nos use y use otros medios para poder hacernos presentes y ayudar. Hay tristeza en la familia Rivera por la pérdida de nuestra hermana Reina. Que Dios consuele a toda la familia Rivera y a todas las amistades. Hay tristeza por diferentes cosas, pero hay alegría por la actividad que se celebró ayer, especialmente también por el bautismo de nuestro hermano Lionel el martes pasado. Nos gozamos aquí porque él decidió bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces dice Efesios 1:3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué son las arras? Es una garantía. Dicen que el novio, ¿verdad?, se las pone, son que 12 o 13 monedas. ¿12 o 13? 13 monedas, ¿verdad? Que le ponen comprometiéndose que van a compartir sus bendiciones. Entonces el Espíritu Santo son las arras, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Es como una primicia, es como algo que si nosotros permitimos, el Espíritu Santo nos va a dar ese testimonio, nos va a dar ese ánimo de que Ricardo, sigue adelante hasta que logres llegar a lograr esa herencia, que eres coheredero con Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado como las arras, y dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. Hermano, a veces de verdad nosotros no sabemos, no entendemos eso que en nosotros va a manifestar, esas cosas de las que nosotros somos coherederos, como vamos a ver más adelantito. Efesios 6:3 dice que los gentiles, o sea, todos nosotros que hemos creído, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servimos, hermano. Que no se nos olvide eso. Ahora, el apóstol Pedro habla de esa herencia y dice tres calificativos serían, bueno, vamos a verlo. Dice de que 1 Pedro 1:4 dice que Dios nos ha hecho participantes de una herencia, dice que es incorruptible, no se puede corromper, hermano, no se puede corromper. Es incontaminada. A nadie nos gustan las cosas corrompidas o contaminadas, ¿verdad? Bueno, esta herencia no se puede contaminar, ¿no? Esta herencia es inmarcesible, que no se marchita. Usted ha visto una planta, ¿verdad? Cuando empieza a marchitarse, que se pone seca, que se le quita su verdor, se pone fea. O una persona cuando empieza a marchitarse, que se le quita la fuerza, la vida. Bueno, esta herencia no se va a marchitar, ¿verdad? Es inmarcesible. ¿Y dónde está reservada? En los cielos para nosotros. Gracias, bendito Dios. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no tenemos ni idea, hermano. Esas cosas no se han visto, no se han oído, no han subido en corazón de nadie. Son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Romanos 8:7, con el versículo que empezamos, nada más que aquí está completo. Aquí dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, fíjese lo que dice, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Va a ser algo glorioso, hermano. Pero tenemos que padecer con nuestro Señor. Entonces ahí está, miren la foto del que está recibiendo su corona. Yo deseo, hermanos, de verdad, deseo para cada uno de nosotros, para todos mis hermanos que están conectados, que cuando el Señor en ese tiempo de la regeneración, cuando Él venga en su gloria, Él a unos les va a decir: apartaos, malditos, al fuego eterno. Pero a otros les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es mi deseo, hermanos, que Dios pueda decir, que Jesús pueda decir esas palabras a cada uno de nosotros: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Si usted todavía no es parte de este grupo de personas que serán coherederos con Cristo Jesús, nosotros le invitamos a que usted forme parte de la iglesia del Señor, que se arrepienta de sus pecados, que busque el cambio. Y como le decía yo a mi mamá la semana pasada, porque está yendo ahí con mi hermana a la iglesia, y le digo: mami, cuando tenga la oportunidad lo más pronto posible, bautícese para el perdón de los pecados. Y me dice ella: pero es que soy en serio, en serio, le digo, pero si usted no está preparada ahorita, ¿y entonces cuándo? Y además le digo, una cosa es manejar, y no me lo malentiendan, no le dije eso a ella, pero se lo dije a un hermano. Una cosa es pecar teniendo a Cristo como nuestro abogado, y otra cosa es pecar y no teniéndolo como a Él como nuestro abogado. Porque si usted ha cometido un pecado y usted lo sorprende la muerte, usted puede arrepentirse y puede encontrar misericordia.
Pero si usted no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, no ha aceptado a Cristo como su Salvador y usted quiere arrepentirse a última hora, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No tenemos base para ofrecerle salvación. Así que le invitamos a que usted sea parte de ese grupo de personas a las que Jesús les va a decir: benditos, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Que Dios les bendiga, hermanos.